Yo recuerdo que decía allí eh, que me opongo y me sigo oponiendo y no me voy a dejar de oponer a que yo no estoy de acuerdo con el abuso que se está dando con el criterio de oportunidad, que yo oportunamente lo he llamado el criterio de impunidad. Mm, Entonces yo entiendo que eso le está haciendo mucho daño al sistema judicial de la República Dominicana y está aniquilando las esperanzas que se pudieran tener para conseguir condenas ejemplares, porque hay una tendencia a negociar y esa tendencia es para negocios del sector privado, ujú. porque si tú ves los que no gozan de esos acuerdos, tienen alguna tendencia política o han tenido alguna participación estatal. Oh, sí. Entonces yo entiendo que hay una selectividad al momento de procesar a los encartados, a los imputados, y esa selectividad ha permitido que algunos hayan obtenido grandes privilegios al momento de negociar y habría que ver bajo qué premisa, bajo qué criterio y estudiar a fondo esta figura del criterio de oportunidad y donde lo he conversado incluso hasta con la procuradora y le he manifestado mi oposición. ¿Qué te ha dicho ella sobre eso? ¿De qué? Ella me dice que, por ejemplo, hay en Estados Unidos, me puso como ejemplo Estados Unidos, esto es común, me puso como ejemplo Italia, que esto es común, pero yo entiendo que en la República Pero, Dominicana, disculpa, común, común el que, hecho de que se llegue a acuerdos pero, para penas pe- muy anticipadas. bien, pero lo que tú estás planteando aquí es que los agraciados casi siempre son empresarios. Eso es lo que se ve. Entonces, eso, Entonces, eso sí no es común, ¿ah? entonces yo creo que la lucha y el brazo que está combatiendo la corrupción ya debe dar señales de que el sector privado es alcanzable y que no siempre se le tiene que tirar pues una alfombra roja para que lleguen a un acuerdo donde ellos terminan beneficiándose ampliamente, Pasó porque con el caso Senasa, por ejemplo, eso ha sido muy claro, efectible. entonces yo planteo lo siguiente, y es una de mis tesis, y ojalá algunos de los abogados que ven este programa puedan, ojalá desmentirme y les invito a que lo hagan. Pero si yo, por ejemplo, he participado en un desfalco, que es el ejemplo común que yo pongo, donde se han robado 10.000 millones de pesos, y yo, el hombre más serio del mundo, el que más fe tiene en la justicia, el que más quiere colaborar, devuelvo 5.000 millones de esos 10.000. Mm, A mí me quedan 5.000 millones que quedarán completamente limpios. ¿Por qué? Porque se va a extinguir la acción penal y aunque yo admita ante un tribunal mi culpabilidad, ya esos 5.000 millones de pesos me quedan completamente limpios, listos para ingresarlos a la banca nacional sin que nadie ponga ninguna objeción. Entonces ya claro. esos 5.000 que debieron recuperarse, devolverse al Estado, de conseguir el mecanismo de que esa persona paguen por cárcel y al mismo tiempo devuelvan el dinero, ya se pierde esa oportunidad. Entonces aquí también no es una combinación, no es que el Ministerio Público le está diciendo a esos grandes corruptos, tú devuelves, pero tú vas a hacer prisión. La prisión está suspendida. Entonces se está convirtiendo en un negocio ser corrupto. Es negocio. Claro. ¿Por qué? Porque si a ti te ayuda el Estado a lavar el dinero que tú le quitaste al propio Estado, te extingue la acción penal, ya tú tienes las puertas abiertas para tu próxima gran aventura dentro del Estado, como se ha visto que algunos encartados han brincado de un caso Claro. y de repente salen en otro y tienen colindancia con otro. Pero cuando tú te vas al fondo, esa gente, muchos de ellos, no ha hecho ni un día de prisión. Ni un Claro, día. claro. Entonces yo creo que se está enviando un mensaje erróneo a la población dominicana, un mensaje que siempre se ha dicho porque eso es post populis, Ujú. hay que robar y hay que robar mucho. Entonces ahora ya lo estamos configurando dentro de nuestra estructura legal para que entonces ese lema sea cada vez más fuerte, de que si tú vas a ser un corrupto, tiene que ser un corrupto grandes ligas, para cuando te llegue la oportunidad, entonces tú encuentres los mecanismos del famoso debido proceso
Porque tú ves que se habla de eso, pero se habla del debido proceso únicamente Para que tiene cuarto. para el que CPR. tiene dinero. Entonces se hace referencia siempre al debido proceso. Pero ojo, tú ves una caterva de juristas que automáticamente se activan en redes sociales, en todas las vías, y hacen referencia al debido proceso. Pero ojo, cuando hay una persona, como ha evidenciado aquí Tomás Castro, que Sí. estoy esperando ese libro, que él lo saque a la luz, donde él está recopilando caso por caso de personas que por una lata de leche, que por 20 limones, que por un racimo de plátano, hoy día están cumpliendo prisión. Entonces, con esto no queremos justificar la ratería, pero quienes nos están haciendo más daño a nivel general, los que se roban los guineitos, los que se roban los huevitos, los que se roban la batata o los que se roban el patrimonio nacional, que no dejan que ese dinero sea utilizado en buenos hospitales, en una buena medicina, en una buena educación o en una buena seguridad ciudadana que tanto la necesitamos en este momento. O sea, ¿cuáles nos hacen más daño? Es verdad que ese que se metió en tu finca te llevó un racimo de plátano. Y no vamos a santiguar al que roba, porque el que roba mucho y roba poco tiene el mismo significado. Pero en el fondo, ¿quiénes nos hacen más daño? ¿Esos ladroncitos que se meten en una finca o estos grandes ladrones que aunque no penetran en nuestra residencia y no se meten en nuestra casa, pues terminan arruinando nuestras vidas? Claro, claro. Mira, ¿no? Y también con el asunto este de las negociaciones, esa figura que se crea, los cazarrecompensas, Ah, claro. una figura totalmente paralela al Ministerio Público, quien tiene esa responsabilidad, porque además se lleva un presupuesto para eso, Claro. pero entonces se decide crear un organismo paralelo que conformado por el sector privado, porque son buffet del sector privado, que van a tener como prioridad que, bueno, que se dé una negociación, porque a través de esa negociación ellos van a ganar dinero. Claro que Entonces sí. su prioridad no es la que tiene el Ministerio Público, que debería tener, que es recuperar, como lo que tú dijiste, Sí. recuperar el dinero, todo, y preso. No, pero esa no es la prioridad del organismo que desde el Ejecutivo, bueno, se le puso al lado al Ministerio Público. Entonces, ese sector privado va a hacer todo lo posible para negociar. Pero- Y ahí vemos ese titular, porque salió un titular de las primeras negociaciones que hicieron los casas recompensa, donde ya se habían metido 385 millones de pesos en los bolsillos. Pero el Ministerio Público... Por comisión de la corrupción. Comisión de la corrupción. El Ministerio Público no está del todo contento. Dentro de un sector, el Ministerio Público no está del todo contento. Porque quien hace el trabajo fuerte es el Ministerio Público. Exacto. Y entonces Sí. quienes se montan después y se benefician del trabajo más fuerte, por no decir sucio, Ajá. son ellos. Entonces, de repente, ellos están cobrando por el trabajo que otros han encaminado y que se lo dejan ellos a tiro de hit. Claro, ¿tú te imaginas esos fiscales leyendo, unos fiscales que Claro. se quejan de que no hay presupuesto, de que no hay condiciones de trabajo, y leyendo ese titular, los cazarrecompensas ya tienen ganado 385 millones de pesos? Mierda. Uy. ¿Eh? Ojo, Es muy muchacho. fuerte. Ojo. Óyeme, José, hablando ahí de justicia y Ministerio Público, quedándome ahí mismo. Sí, pero antes Sí. de eso, Ajá, porque sí. yo tengo que retirarme. Ah, No, pero no te vayas. La verdad es que tengo un compromiso, pero te voy a encomendar para que converses con Peguero sobre la visita. Hay muchos La detalles ahí. visita que José Peguero, yo y otros comunicadores Hay que hablar de eso. le hicimos Hay a la embajadora. hay mucha tela por Ok. donde cortar. En esa, Vamos. Y, Vamos a y hablar lo de de, eso. y lo de agosto, ¿ah? En Lo, esa lo que visita. viene en agosto. eso es lo que viene, pero ve acá. Esa es mi motivación principal. Señores, sí. Para hablar de ese tema. los dejo en con- buenas Gracias. manos. Gracias. Gracias a ti. Peguero, ¿ah? Gracias. Óyeme, José, entonces háblanos de esa invitación que recibieron los comunicadores alternativos, tanto tú como, bueno, y otros no tan alternativos, porque también Claro, estaba Sergio era Carlos, mixto, era mixto. mixto el asunto, José Sí. Maracayo también, y cuéntanos de esa experiencia y cómo fue el trato con la embajadora Lía Francis Campos. Lo primero es que no sé si cometa una indiscreción,
pero de acuerdo a lo que se nos informó, y voy a preservar la fuente, fue la propia embajadora que eligió a cada una de las personas que estaban allí. O sea, no es que a ella le pasaron un listado, le dijeron, mire, tráigase aquí a José Peguero, tráigase a Manuel Osuna, tráigase a Ramón Tolentino, a los integrantes de Esto No es Radio, que está también nuestro amigo Eduardo Santiler, que está pasando en este momento por una situación Sí, sí, difícil. bastante difícil. Por esta vía quiero externar mi solidaridad Igual nosotros. porque le esperan unos cuantos días complicados tras una denuncia, un documento que él tuvo acceso y que lo compartió en programa de radio. El caso es que eso fue una selección que ella hizo de manera sigilosa e hizo de manera personal. Y allí se habló de muchas cosas, pero en el fondo, o sea, el foco principal fue la libertad de expresión. Ella estaba analizando a profundidad, habrá detalles que yo me voy a reservar porque Claro, lógico. se dieron en una conversación privada donde no estoy autorizado a conversar lo que los demás pues plantearon, ni siquiera algunas de las cosas que yo dije porque se dio en un marco pues muy privado, pero en esencia, esa señora Lía Francis Campos ha llegado a preservar la libertad de expresión en la República Dominicana y ha llegado en un momento crucial donde fuerzas desde el sector privado, con esto de las alianzas público-privadas, esos sectores no quieren que el pueblo maneje mucha información y son los que han impulsado incluso ofensivas en contra de ustedes mismos cuando a José Maracayo se le quiso, porque hay que decirlo, se le quiso. Sí, 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 Y que hoy día no ha ahí. habido una respuesta institucional y donde eso se quedó en el aire. Como a otros, donde ha habido como una especie de selectividad, como para enviar un mensaje. Y esa señora llegó allí a escuchar a todo el mundo con una paciencia de alguien que está formando una red de información muy poderosa, porque ella como ex agente de la CIA está formando en la República Dominicana una red de información que habrá de servir por mucho tiempo si es que Estados Unidos quiere preservar esa estructura. Y cuando digo estructura, me refiero a la cercanía, porque ella abre las puertas para una cooperación y les dice a cada uno de los que están allí, y su consejero se encarga de hacer los contactos directos y preservar el contacto con él hacia ella para que no haya ningún obstáculo entre nosotros y una comunicación con ella. Y en esa misma semana, cuando ella se reúne con nosotros, entonces abre desde la Embajada de los Estados Unidos un sistema interno de informantes. O sea, ella no se ha conformado con la información que le pueden proveer medios de comunicación alternativos en la República Dominicana, sino que ella va más allá. Y ella conformó una red para que se proteja a ciudadanos estadounidenses que se encuentren vulnerables en la República Dominicana. Información anónima que se puede dar a través de la plataforma de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Entonces ella no se va a conformar con lo que le diga José Peguero, con lo que le diga José Maracayo, con lo que le digan cada uno de los que están allí, sino que ella quiere formar su propia red de información para depurar y para asegurarse y para corroborar muchos datos. Un encuentro que debió ser de 2 horas y que se extendió casi 5 horas. Wow. O sea, que tuvo la paciencia de Job para escuchar a cada uno. A cada uno de nosotros. Sí. Y se plantearon muchas cosas que son
del diario vivir de la República Dominicana, pero se planteó también algunas realidades que de alguna u otra manera pues nos están afectando. Y probablemente eso escale más allá, porque tú recuerdas que Marco Rubio llegó a decir con el tema de la libertad de expresión que habrá sanciones para quienes limiten la libertad de expresión en plataformas que ha creado Estados Unidos. Como Porque YouTube. YouTube no es propiedad ni fue una invención dominicana, tampoco TikTok. El caso de TikTok es chino, pero Facebook nació también en los Estados Unidos, Instagram nació en los Estados Unidos, WhatsApp es producto de la invención, la comunicación de Estados Unidos. Entonces, eso lo dijeron bien claro y es uno de los pilares de ella porque ella dijo que Donald Trump fue censurado en principio cuando intentó volver a la presidencia y que él tomó el camino de los podcasts y que esa comunicación alternativa le permitió romper el hielo con aquellos que ya los tenían descartado y que no querían. E incluso es allí cuando Trump forma su propia red social, Sí, Truth, Truth Social, exacto. y es motivado por el tema de la censura. Y ella está preocupada por lo que está pasando en muchos aspectos en ese sentido en el país. Y ella pues desea que haya un clima de libertad de expresión y por eso tú ves que ella tiene estos acercamientos, pues reconociendo pues la labor que cada uno de nosotros hace, que no se va a quedar únicamente en ese grupo. Ella también ha ampliado su rango y va a seguir invitando a mucho más creadores de contenido en la República Dominicana con el interés de evaluar estas realidades. Sí, sí, no, y también recuerdo que esa reunión se dio, me parece que un jueves, y Sí, tan pronto como el sábado, el fin de semana, ese mismo fin de semana, asiste a una reunión, a una cumbre muy ideológica en Barcelona, el ministro de Justicia, ay Antoliano muchacho. Peralta. O sea, va a esa cumbre organizada por la Fundación Sociedad Abierta de George Soros, José Peguero, organizada por esa entidad, que sabemos lo que significa eso para la cultura woke, los creadores de esa vaina. Y además, este hombre dice, no estaba allá ni me suscribí a ningún acuerdo, pero mostré la preocupación por la desinformación digital. Sí, Y sabemos lo que vino luego, ¿verdad? Con Lía Francis Campos. sí. Y en la persona del señor Antoliano Peralta, creador de esta ley, digamos uno de los redactores, si no es el creador, de la ley que crea la DNI, que la constituye en suprapoder, pero que además este gobierno se ha apoyado mucho en ello y también ha aprobado ese código penal que sanciona muy duramente el delito de difamación y que entra en agosto. ¿Qué hacer ante eso, José Pedro? ¿Cómo uno puede responder, articularse? ¿Qué uno va a hacer? La vía es el Tribunal Constitucional. Yo tengo entendido que ya varios equipos legales, producto de que no únicamente se trata de la libertad de expresión, sino también de grandes errores que tiene ese código penal, están esperando ya esta última o en 1 o 2 semanas Sí. para depositar en el Tribunal Constitucional objeciones para que se modifique parte de lo que tiene ese código penal, que incluye también penas acumulativas para lo que tiene que ver con la difamación y la injuria. Entonces, nosotros no somos partícipes de muchas de las cosas que están pasando en el país, pero esto es una espada de doble filo, porque basta con que una persona se sienta difamada, no es que ni siquiera tú la hayas difamado, con que alguien se sienta difamado puede abrir las puertas para llevarte y someterte a la justicia. Con que se sienta, no es porque tú la hayas difamado, con que esa persona se sienta difamada, Ya. te va a sentar allí. Pero también el hecho de que como los políticos que estructuran la parte legislativa, que gozan de la popularidad del pueblo,
hoy día estén censurando a ese pueblo dominicano para que no le diga las cosas que les decía a la pasada administración y al pasado gobierno. Porque hace 6 años, 7 casi, esto se celebraba. Claro. Esto se celebraba y era un festín, no importa. Bueno, Vamos a decirle a todos un ladrones. programa como el Antinoti, por ejemplo, José, no, Claro. no sería posible en esta Pero legislación. imposible, esa sería una de las primeras víctimas de este Claro, momento, sería una herejía. porque hasta la propia sátira esto lo condena. Así que fíjate que hasta los memeros están incluidos Sí. en ese código penal. O sea, tú no puedes hacer una sátira de ese tipo porque tú estarías jugando con la integridad y con la imagen de esa persona. Y que tú, como ellos colocaron, una invectiva, Ujú. una persona que de repente le dice o haga una expresión afrentosa a porque lo dejan en un lenguaje tan amplio, porque una expresión afrentosa puede ser que a un político de eso le digan cabezón. Ya eso es una expresión afrentosa. Ujú. Entonces, por una expresión afrentosa, habrá personas que van a durar hasta 15 días presos por una expresión afrentosa, Qué locura. cuando el pueblo tiene la libertad de expresarse y a veces se inventa jergas, como ha pasado a través de la historia en la República Dominicana. De repente alguien se siente mal porque le llamen de determinada forma y esto bastará para que los tribunales de la República Dominicana, en lugar de estar persiguiendo la corrupción, ahora se dediquen a someter a la justicia a quienes puedan lanzar palabras que puedan interpretarse que son ofensivas. Y aquí hay algo también donde yo le digo a muchos jóvenes que se dedican a la comunicación que tengan mucho cuidado, que pisen fino de ahora en adelante, Claro que sí. porque de esto quedarse como está y de no realizarse los cambios que se tienen que hacer, algunos comunicadores suelen enviar propuestas de publicidad a Eso no distintos agrada. sectores, privados y públicos. Entonces, usualmente te la piden, mira, envíame una propuesta. Tú le envías la propuesta se quedó en un escritorio, nunca esa propuesta nadie le puso la mano y tú pues pasa el tiempo y alguien cometió un error en esa institución o esa persona cometió algún desfalco o algo. Y entonces ahora van a utilizar la propuesta que tú le llevaste Como un medio de extorsión. y van a decir que tú extorsionaste. O sea, porque ellos tienen en sus manos la propuesta que tú Así le mismo, hiciste ese mismo. y dicen, míralo aquí, me está atacando porque yo no le coloqué una publicidad. Claro. Entonces, ese es otro instrumento. Entonces, cuando se conjugan difamación y extorsión, se le va a aplicar 10 años de prisión a esa persona, porque no voy a hablar de comunicador ni periodista, a esa persona, porque todo el que está en una red social tendrá el mismo trato. No importa que sea o no sea periodista, porque detrás de esa pantalla hay mucha gente que cree que es soga únicamente para nosotros. No, No, es para ellos están muy también. equivocados los que creen que la soga es únicamente para No, nosotros. y comunicadores celebrando Claro, eso, o hay sea, muchos lazos por allí y esos lazos van a alcanzar a muchas personas. Desgraciadamente, si no se revierte de la manera en que está, porque no es que no se persiga, porque nosotros mismos hemos sido víctimas en momentos de alguna difamación, de alguna injuria, y para eso está la claro, ley. Tenemos familia que también tenemos que proteger claro el que honor sí, de ellos claro que sí. y podemos utilizar ese instrumento también, pero de la manera en que está estructurado es para que se meta mucho miedo, para que haya mucha autocensura y para que los que tienen que rendir cuentas, en lugar de ellos estar rindiendo cuentas, porque los organismos que tienen que vigilarlo, que tienen que custodiarlo, que tienen que perseguirlo, no hacen nada, entonces se va a perseguir a aquellas personas que desde los medios de comunicación están señalando o acusando o evidenciando
anomalías, sobre todo con lo que tiene que ver con el uso de los recursos públicos. Sí, sí, y definitivamente. Mira lo que está pasando. Bueno, ya yo lo he dicho aquí, José. Tú me compartiste la semana pasada un corte de uno de los influencers o youtubers más importantes de Europa, Marc Vidal, donde él habla sobre una conversación que sostuvieron él y unos cuantos youtubers seleccionados, sin grabaciones, sin nada, ¿no? Y prácticamente un ejecutivo de YouTube, de Google, le pidió ayuda. Les pidió ayuda porque le dijo, bueno, miren, esto viene fuerte y viene de una regulación directamente de la comunidad europea, de la Unión Europea. Ahí es donde conectamos a Antoliano Peralta. Entonces, ¿cómo se habla, como dijo la propia embajadora de los Estados Unidos, cuando se habla de regulación de ese tipo de cosas, se habla de censura? Entonces, ¿cómo en ese contexto tú te vas a uno de esos pilares de la censura en este momento, que es España, Exactamente. de donde nace mucha, yo digo que España es el laboratorio del secuestro de Latinoamérica. Entonces, cuando allá Así se es. comienza, luego eso se esparce por todos estos países que tienen líderes socialistas, algunos visibles y otros ocultos, Ujú. pero que tienen una tendencia en esencia socialista, que no procuran otra cosa más que el control absoluto de los medios de comunicación y donde quieren frenar el impacto que han tenido las redes sociales. Así Por mismo. eso quieren encontrar nuevas herramientas para ellos censurar específicamente en YouTube, y donde ese mismo youtuber al que tú le haces referencia, él dice cuáles son los planes, porque los planes también son planes no únicamente de censura, sino planes de negocio. Eso mismo. Entonces, esas plataformas que ven que de repente la Quinta Pata tiene 1 millón, 1.200.000, 2 millones de personas que lo ven, esas plataformas dicen, pero yo tengo el periódico y tengo un personal aquí de 20 y 30 y un video mío de noticias no me coge ni 50 visualizaciones. Y yo soy una institución que estoy certificada ante la sociedad por decir la verdad. ¿Cómo es que estos tipos con una camarita, cómo que estos tipos con un celular o con un estudio, con 3 personas, pueden lograr tanto? ¿Y cómo es que el algoritmo a ellos los favorece? Ahí Entonces, es la cosa. entonces ahí viene la parte de negocios. Y eso que se está denunciando desde España es que quieren obligar al algoritmo de YouTube para que posicione primero los medios oficiales, los que, los que están alineados con el Estado, y después que se pase ese sedazo, entonces allá abajo en una esquina aparecerá lo que hoy día le sale en la principalía, en la televisión y en su celular, que tendrán que ir prácticamente ellos que salir a buscarlo para saber que existen. Y eso es lo que en el fondo está llamando la atención la embajadora de los Estados Unidos, porque ellos están conscientes de que esas plataformas que nacieron en los Estados Unidos, pilares de la democracia en Estados Unidos, hoy día se quieren silenciar a nivel nacional, que es la República Dominicana, y a nivel internacional. Entonces, tenemos un panorama crítico. Yo digo que se está acabando lo que se daba. Sí, definitivamente. Esta mina de oro, que para nosotros es YouTube, pues esta mina de oro en algún momento dado de continuar el ritmo que lleva, la hegemonía que tienen esos emporios económicos, que ya encontraron la forma de llegar a las entrañas de esas plataformas, eh, va a llegar el momento donde ellos van a reclamar el espacio que han ido perdiendo, y donde tú ves a nivel nacional, que es un ejemplo, que ponen, por ejemplo, la tirada de los diarios, Oh, 10 sí, mil, sí. 20 Sí, mil. exactamente. Señores, Sí, esto está en el piso. No nos engañemos. Es cierto que hay muchas personas que no vamos a faltarle respeto, que siguen leyendo y la prensa escrita tiene mucho peso, pero ya no es lo mismo de antes.
Y hay que reconocer que hay una sociedad que está buscando otra manera de informarse que no es la misma de hace 5, ni 10, ni 15, ni 20 años. Entonces, esta sociedad le ha dado la espalda en muchos sentidos a esos grandes emporios de la comunicación, pero que ellos conservan un capital, porque no es que ellos han quebrado ni van a quebrar, porque ellos tienen la forma de sostenerse, aún no se venda un anuncio, Exactamente. porque el negocio de ellos está en otras latitudes. Ellos pueden mantener esos medios por los siglos de los siglos y no habrá ningún problema, porque ellos tienen la manera y la estructura de beneficiarse del Estado y a través del Estado sostener esos medios de comunicación directa o indirectamente. Porque los que no tienen una constructora, entonces tienen cualquier otra industria donde sí le sacan el Tienen dinero cadenas al de hoteles, Estado. por ejemplo. Tienen cadena de hoteles, tienen supermercados, Claro. tienen los negocios diversificados y los medios solamente son un mecanismo de Sí. defensa. Por eso tú ves que Frank Rainieri, desde que se le presenta la oportunidad, no lo pensó 2 veces en adquirir Diario Libre. Pero de una vez, claro. No que lo sí. pensó porque es más, después de Punta Cana, Diario Libre viene siendo la joya de la corona para la familia de Frank Rainieri. Claro. La joya de la corona la consiguieron cuando ya Arturo Pellerano decide venderle este medio de comunicación. Entonces ya dijeron, no, pero ya aquí tenemos ya Claro, porque ese es el medio de presión, ese es el medio, de bueno, todo. es el medio de todo. Entonces ya ellos ahí compactaron una defensa, además de las inversiones que tienen en grupos radiales del Claro. país y donde se ha evidenciado que Y qué bueno, grupos radiales. grupos porque no es radiales, uno solo. cuando usted escucha esas Sí. cadenas, Ahí está metido también. y por eso se ve la influencia en algunos casos de comunicación, el trato que se le da, porque se trata de tentáculos que llegan a las entrañas del poder, pero que tienen dignos representantes en la justicia y que Sí. tienen su cuota en la Suprema Corte de Justicia Están en todo. y que tienen su cuota en la iglesia, y entonces donde quiera ellos tienen tentáculos para torcer muchas realidades que ante el pueblo dominicano inocentemente pues no se da cuenta de cuáles son los hilos que se manejan en el poder. Definitivamente.